Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos están acompañando aquí en el día de hoy. Queremos presentar a nuestro invitado, el profesor Luis Humberto Hernández Mora, quien es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle durante ya hace 30 años. Sus intereses investigativos se han enfocado principalmente en la filosofía de la ciencia contemporánea anglosajona, temas como el positivismo lógico, autores como Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, entre otros. Ha tratado temas como la filosofía de la tecnología desde la perspectiva antropológica, ética, epistemológica y social, temas como la historia de la ciencia en los siglos XVI y XVII, y en este contexto ha impartido también cátedra en el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle y ha apoyado diversos trabajos de investigación a nivel de maestría y monografías de pregrado. El profesor es miembro del grupo de Etología y Filosofía, es un grupo reconocido por Colciencias y se ocupa principalmente del análisis de problemas relacionados con la etología humana y la filosofía. Ha sido coordinador de posgrados en Filosofía de la Universidad del Valle desde el año 2019 y este año la maestría cumple 35 años y el doctorado cumple 10 años. Y desde el año pasado el profesor es coordinador de la maestría en filosofía. En conjunto con el profesor William González ha fundado el programa de extensión Lunes de Debate, Filosofía en la Ciudad, que es un evento académico que desde el año 1998 pone en contacto al gran público con diversos temas de la filosofía y ha publicado pues innumerable cantidad de artículos en prensa o en revistas especializadas como Praxis Filosófica y también ha publicado artículos en otro idioma, por ejemplo en francés. En el año 2020 el profesor publicó el libro La técnica moderna, reflexiones epistemológicas. Este libro fue publicado por la editorial de la Universidad del Valle y este año aparecerá un nuevo libro titulado El método científico, reglas metodológicas o el saber hacer de los científicos, también con la misma editorial de la universidad. Bueno, entonces para comenzar esta entrevista quería preguntarle, profesor, si usted por favor nos puede contar, como visto en retrospectiva, cuáles son los problemas filosóficos que ha abordado a lo largo de su trayectoria académica y en qué momento se atraviesa el tema de la tecnología en su vida académica. Realmente a mí siempre me interesó la ciencia como fenómeno, digamos, y desde mi formación de pregrado, después mi formación en la maestría, que la hice aquí en la Universidad del Valle también, siempre tuve un solo tema, que era el tema de la ciencia, tanto desde la perspectiva de la historia, como decía Erika Vanessa, como desde la perspectiva más conceptual, digamos, de análisis de problemas que tienen que ver con la, digamos, ciencia en general. Digamos, hay como dos tradiciones que, digamos, son bien representativas, que son la tradición anglosajona y la tradición francesa. Realmente yo me interesé casi desde el principio de mi formación por la tradición anglosajona, que entre otras cosas es anglosajona, pero no tuvo origen en un país anglosajón, sino fundamentalmente en Viena, con el positivismo lógico a principios del siglo XX, que es como la escuela que funda, digamos, la filosofía de la ciencia, al menos en sentido más profesional. Y pues también por las mismas condiciones del Departamento de Filosofía, por los profesores que habían en ese momento, que también trabajaban preferentemente esa tradición anglosajona, pues mi formación en pregrado fue básicamente en esa tradición y yo continué trabajando en esa tradición, inicialmente en los problemas clásicos, digamos, que plantea esta tradición, que tienen que ver con el problema de la estructura de las teorías, que tiene que ver con el problema de cómo progresa la ciencia, etcétera. Digamos, esos problemas que son como puntos de referencia, digamos, en los debates de filosofía de la ciencia clásica, digamos, en esa tradición anglosajona. Mi interés ya en filosofía de la tecnología fue un poco posterior, ya hace unos 15 años, quizás un poco más, porque me empecé a dar cuenta que, digamos, las reflexiones de filosofía de la ciencia que hace esta tradición a veces son muy abstractas, son muy interesantes, efectivamente, y pues permiten, digamos, debates también muy interesantes, pero son muy abstractas, mientras que la filosofía de la tecnología permitía un poco, uno podría decir, relacionar más la ciencia y la, digamos, en términos de sus consecuencias sociales, políticas, económicas, etcétera, también éticas,
digamos, la tecnología, pues todos sabemos que tiene una presencia, digamos, mucho más, aunque ahí está la ciencia también presente, claro, pero tiene una presencia mucho más reconocible por todos nosotros, digamos, vivimos en un mundo pues que está fundamentalmente moldeado, digamos, por la tecnología, y la tecnología, claro, pues supone la ciencia, pero la reflexión sobre la tecnología me permitía hacer ese tipo de reflexiones, digamos, que eran un poquito más ligadas, digamos, a un contexto específico, digamos, y pues efectivamente se utilizan, aunque es otra tradición, digamos, también de reflexión, que es una tradición de filósofos, digamos, de la tecnología, que no es exactamente la tradición anglosajona, porque esta tradición anglosajona realmente descuidó mucho la reflexión sobre la técnica de la tecnología. Esa es otra característica que siempre me llamaba la atención. Hay un énfasis muy marcado en la tradición anglosajona por los problemas que tienen que ver con la teoría, la estructura de las teorías, la evolución de la ciencia, el progreso, pero la tecnología se ve como una cosa relativamente problemática, digamos, a menos por ciertos autores, digamos, que digamos, en el siglo XX desarrollaron esta tradición. Entonces, uno empieza a preguntarse por qué esa carencia, digamos, en el campo de esta reflexión anglosajona, de una reflexión por la tecnología que es tan importante. Y entonces fui buscando ya fuentes, digamos, autores que trabajan ya más específicamente el problema de la tecnología, y me fui dando cuenta que efectivamente era un área muy interesante y, como les decía, nos permite como relacionar más, digamos, la ciencia y la tecnología con esas consecuencias que tienen en esos contextos concretos, digamos. Y me parece que eso, digamos, tiene un cierto valor. También porque vivimos en un país en el que no hay, estrictamente hablando, una fuerte tradición de investigación, ¿no? A veces se cuestiona un poco el trabajo de los filósofos de la ciencia, que tampoco son muchos en Colombia, de por qué trabajar y reflexionar sobre la ciencia si este es un país en donde la investigación es relativamente casi inexistente. Hay, pero tampoco hay digamos, un apoyo muy grande por parte del Estado, ¿no? Sabemos que los presupuestos en Colombia para investigación son, comparativamente hablando, incluso a nivel de América Latina, pues escasos, muy escasos. Somos de los últimos países que invierte, digamos, recursos en investigación. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y una reflexión en un país en donde prácticamente la ciencia es inexistente, qué sentido tiene, ¿no? Es un poco un cuestionamiento que a veces uno escucha, digamos, a quienes nos interesamos fundamentalmente por la filosofía de la ciencia. Entonces, pero la tecnología sí, digamos, permite una reflexión, porque la tecnología nos afecta a todos, ¿no? Así venga de fuera, así no la produzcamos nosotros, pues efectivamente no la producimos, consumimos tecnología, de todas maneras nos afecta, ¿no? Y eso es indiscutible, y allí se pueden hacer muchas reflexiones que efectivamente tienen, podríamos decir, mucho más interés, digamos, en el sentido del impacto que tiene incluso la ciencia a través de la tecnología, no solamente la tecnología como una, digamos, tradición. Y entonces fui desarrollando, digamos, no abandonando tampoco los problemas, digamos, clásicos que se trabajan en filosofía de la ciencia, fui empezando a hacer una reflexión sobre el problema de la tecnología, fundamentalmente desde una perspectiva que es la perspectiva del conocimiento. Porque claro, la tecnología es un tema que se puede abordar desde muchos puntos de vista, digamos. Se puede abordar desde la sociología, desde la historia, se puede hablar incluso de la economía, etc. A mí me interesa porque tengo una formación en filosofía, fundamentalmente el tema del conocimiento, el tipo de conocimiento, digamos, que caracteriza la técnica, qué tipo de conocimiento, digamos, es el que, digamos, podemos decir está relacionado con eso que llamamos la técnica y la tecnología. Y ese ha sido uno de mis temas, digamos, recurrentes. También están los aspectos de las implicaciones, digamos, en los últimos, digamos, años, también implicaciones, digamos, y las consecuencias que tiene la tecnología a nivel, digamos, de su impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, que hoy es un tema muy, digamos, que está al día porque pues estamos viviendo todos los impactos del calentamiento global, y pues eso nos ha hecho conscientes, aunque no es de ahora pues el problema, sobre todas las implicaciones que tiene la técnica y la tecnología en términos de lo que le estamos haciendo al planeta, por ejemplo. Pero eso ya es un tema, digamos, relativamente antiguo, porque luego de los años 60, Rachel Carson, precisamente una científica que escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa, fue la pionera para iniciar las discusiones sobre todo el impacto medioambiental que tenía. Ella trabaja en ese libro, el impacto que tenía en ese momento el uso del DDT como pesticida, y ella demostraba cómo ese tipo de tecnologías estaban acabando pues con
con el medio ambiente, destruyendo animales, pero también teniendo implicaciones enormes en la salud de los seres humanos. Ella inicia, digamos, en Estados Unidos lo que después se va a convertir en el discurso medioambiental que todos conocemos, pues, y que se volvió, pues, hoy referente a todos estos problemas que hoy vivimos, que siguen siendo problemas muy relacionados con la contaminación, aunque el DDT no se utilice, digamos, como pesticida, pero pues todos sabemos que el problema, por ejemplo, de la contaminación de los plásticos es un problema muy serio, y uno podría nombrar pues una cantidad de otras, digamos, situaciones que también permiten hacer una reflexión muy interesante, ¿no?, en ese campo. Entonces he tratado de reflexionar un poco sobre eso, pero me centro sobre todo en el problema del tipo de conocimiento que caracteriza la técnica moderna, o la tecnología como la llaman algunos autores. Allí hay un debate también de cómo, digamos, pensar y definir, digamos, el concepto de técnica y tecnología, porque los autores, los filósofos no se ponen de acuerdo muy bien en qué entienden exactamente por eso, y eso ya es también otro problema muy interesante: qué entendemos por técnica y tecnología, cómo la definimos o cómo la podríamos eventualmente definir. Y ahí hay, como digo, una serie de problemas muy interesantes que dan pie para cantidades de trabajos interesantes de reflexión, digamos, que nos permiten también entender un poco el contexto en el que vivimos. Pues yo pienso que la filosofía también, pues, debería tener como objetivo el tratar de pensar, digamos, nuestro propio contexto y nuestro propio tiempo, ¿no? La filosofía efectivamente se alimenta de tradiciones muy antiguas. Todos sabemos que la filosofía es la disciplina, digamos, más antigua de todas, 2500 años de producción, digamos, pero toda esa producción, todas esas reflexiones creo que tienen sentido en la medida en que nos pueden servir algunas para reflexionar problemas que estamos viviendo hoy contemporáneamente. Entonces también eso es un poco, digamos, el sentido de poder reflexionar cosas que nos preocupan a todos. De pronto el filósofo no tiene la, digamos, respuesta, la solución, que a veces esperaría que esos análisis desembocaran en soluciones, digamos, definitivas, pero eso es muy difícil, pues son problemas muy complejos, pero al menos permite clarificar un poco ciertos debates y ciertos problemas y ciertas situaciones, y también permite, que me parece muy importante, tomar una posición crítica. Yo pienso que la filosofía nos permite tomar una distancia crítica respecto a ciertas situaciones, digamos, despejar ciertos prejuicios que tenemos con respecto a ciertas cosas, y ser conscientes, pues, de cómo funcionan, en este caso, problemas como los que tenemos hoy, los que inventamos. Pues yo sostengo a veces, les digo a los estudiantes, un poco en una posición un poco, diríamos, pesimista, que no estamos resolviendo el problema medioambiental, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera estamos conscientes de alguna manera de que no lo estamos resolviendo, ¿no? El problema del calentamiento global no se está resolviendo, y si le creemos a la ciencia, pues la situación se está agravando día a día más, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué no hemos sido capaces, digamos, de regular, digamos, la tecnología de tal manera que nos permita, digamos, eliminar o paliar, digamos, las consecuencias negativas que tiene? Ahí hay la posibilidad, digamos, de reflexiones en las que la filosofía puede colaborar, digamos, pero no solamente la filosofía. Ok. Es sobre ese tipo de cuestionamientos que son muy interesantes y que además que se pueden ver a lo largo de la historia. Traigo uno específicamente, y es el tema de en las sociedades más primitivas, o desde las sociedades más primitivas hemos podido constatar la existencia de técnicas, siempre, que les han permitido a sus creadores transformar un obstáculo en un medio, por ejemplo. ¿Cómo podemos analizar la pertenencia al orden cultural que significa la técnica de un pueblo o de un grupo de personas? De pronto nos puede regalar un ejemplo que nos muestre prácticamente cómo funciona esto. Esa pregunta es muy interesante, porque cuando uno estudia el problema, lo que algunos autores llaman el fenómeno técnico, la tecnología, uno encuentra con que hay algo en lo que coinciden todos los autores, a pesar de que discrepan en muchas cosas. Por ejemplo, en definir la técnica, unos la entienden de una manera, otros de otra, y es en el hecho de que la técnica es tan antigua como el hombre. En otras palabras, que la técnica es casi, o es, digamos, que el ser humano es por naturaleza un ser técnico, aunque ahí la palabra naturaleza humana es un poco problemática, porque pues se debate mucho sobre qué entendemos por la naturaleza humana, y los filósofos no se han puesto de acuerdo, pero uno podría decir que la técnica hace parte esencial del hombre.
En ese sentido, lo que usted decía, Vanessa, que no encontramos ninguna agrupación humana, por primitiva que sea, que no tenga técnica. Y ese es un punto muy interesante, porque eso nos dice que la técnica es un fenómeno, digamos, consustancial al hombre, y además es un fenómeno consustancial al hombre, y además es un fenómeno anterior a la ciencia moderna. Pues cuando hablo de ciencia, aquí hablo sobre todo de la ciencia moderna, de la ciencia que surge a partir del siglo XVII, con Galileo, Kepler, Newton. Y eso también para algunos autores llama la atención. Y ahora que hablábamos de por qué reflexionar sobre la tecnología y no la ciencia, porque antes de la ciencia existía la tecnología. Es decir, o la técnica, algunos hablan más de técnica cuando hablan del pasado. La técnica no necesita de la ciencia para transformar el mundo. Eso es una primera conclusión que uno saca del hecho de que la técnica sea tan antigua, digamos. Los hombres han transformado la naturaleza sin necesidad de apelar al conocimiento científico que surge realmente hace muy poco tiempo. Digamos, si lo vemos en perspectiva de la evolución humana, apenas en el siglo XVII tenemos 300 años de ciencia. Eso tuvo un impacto muy importante, por supuesto, pero antes los seres humanos transformaban. Entonces hay una pregunta allí muy interesante sobre qué tipo de conocimiento se utilizaban o utilizaban aquellas personas que no contaban con el conocimiento científico, sino con otras formas de conocimiento que resultaba tan eficiente para transformar la naturaleza como el conocimiento que tenemos hoy con la ciencia. Claro, la ciencia nos ha permitido transformar la naturaleza de una manera, digamos, primero muy rápida y muy profunda, ¿no? Y con unas consecuencias enormes, además consecuencias negativas. Pero antes los seres humanos hacían eso, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también relativiza un poco el valor del conocimiento científico, el hecho de que pensemos que solo con la ciencia, digamos, podemos transformar la naturaleza o solo existe la ciencia como conocimiento, no es cierto, ¿no? Pues todos tenemos pruebas ahí enormes sobre eso, los monumentos de la antigüedad, las pirámides, por ejemplo, todas esas cosas, sobre todo monumentos arquitectónicos que nos fascinan pues hoy, fueron construidos por personas que no tenían idea de la física, que no tenían idea de la ingeniería, y sin embargo lo pudieron hacer. Y más recientemente los constructores de catedrales, por ejemplo, ahora con el accidente que sufrió Notre Dame, pues que se quemó el techo, los arquitectos, los ingenieros estaban y los historiadores muy interesados en ver qué técnicas se utilizaron, porque las técnicas que utilizaron estos artesanos nunca fueron codificadas en manuales. Eran técnicas que se hacían en la práctica, uno aprendía en la práctica. Si uno quería aprender a construir catedrales, pues iba a trabajar con un maestro que ya tenía mucha experiencia, y iba escalando, y iba llegando a una posición hasta que se volvía un experto. Pero ese conocimiento no estaba codificado como el que está codificado hoy en los manuales de ingeniería. Entonces los arquitectos no saben cómo se hicieron eso, y muchos dicen que están completamente fascinados porque hay técnicas que no se explican realmente, muy sofisticadas, que emplearon estos artesanos para construir este tipo de monumentos o de edificios, ¿no? Y que apenas estamos empezando a entender pues cómo se hacían. Entonces allí hay un conocimiento que no es el mismo conocimiento científico, ¿no? Y entonces eso es un tema también muy interesante desde el punto de vista filosófico, qué tipo de conocimiento, digamos, está ligado a esas técnicas del pasado, que no es el conocimiento, digamos, que hoy utilizamos en la técnica, que es el conocimiento científico. Lo otro es que efectivamente, lo decía Vanessa con la pregunta del problema de la técnica, tiene que ver con un asunto antropológico, que eso es una dimensión también muy interesante, porque podemos definir al hombre como un ser técnico, ¿no? Por naturaleza, pues, ahí poniendo naturaleza entre comillas, en términos de las dificultades que hay con ese término. Y en ese sentido, eso abre también un espacio de reflexión muy interesante desde el punto de vista de la antropología, digamos, ¿no? Digamos que la técnica tiene que ver mucho con la cultura, como usted decía, porque la técnica ha tenido diferentes expresiones a lo largo de la historia. La técnica no se ha expresado de la misma manera, digamos. Hoy tenemos una expresión de la técnica, hoy quiero decir en nuestra época, que está fundamentalmente ligada al surgimiento de la ciencia moderna, Galileo, Kepler, etc. Y está ligada también al sistema de producción capitalista. Son dos aspectos, porque hay muchos más que se han señalado como causas, digamos, para entender la técnica, la forma que ha adquirido la técnica hoy. Muchos autores creo que tienen razón en señalar, Bacon, el filósofo inglés,
que fue el primero en intuir eso, o intuirlo no, lo señaló claramente, el enorme poder que adquiere la técnica cuando se une con la ciencia. Para poder transformar la naturaleza, dice Bacon, hay que comprenderla, hay que entenderla, es decir, hay que hacer ciencia. Y eso efectivamente explica el enorme poder que ha adquirido la técnica, que ha transformado la naturaleza y el planeta en cuestión de... Si ustedes, si digamos asumimos que la ciencia se volvió una profesión a finales del siglo XIX, porque realmente la ciencia no fue profesión sino hasta esa época. Antes no existían los científicos profesionales que se les pagaba por hacer ciencia, por investigar, por enseñar. Pues realmente la ciencia lleva escasamente 150 años y en 150 años ya estamos a punto de acabar con el planeta, ¿no? Ustedes se pueden imaginar el enorme poder. Si hablamos de que el hombre lleva en el planeta 100.000 años, más o menos, como especie, en 150 años ya hemos desarrollado una herramienta tan poderosa como la tecnología, que incluso está amenazando la propia supervivencia de nosotros como especie, que además somos una especie muy reciente, muy recién llegada al planeta. Piensen ustedes, 100.000 años el hombre y 60 millones de años los dinosaurios. Los dinosaurios estuvieron aquí 60 millones de años, hasta que, según parece, la hipótesis más aceptada, un meteoro los exterminó, o si no, seguirían aquí probablemente, ¿no? Y nosotros no estaríamos hablando de tecnología. Los mamíferos de alguna manera pelechamos porque los dinosaurios desaparecieron y fuimos siendo exitosos hasta que, bueno. Entonces uno puede empezar a entender el enorme poder que hemos desatado los seres humanos a través de la tecnología. Y hay también una cosa muy interesante, una pregunta muy interesante, y es la ambivalencia que tiene la técnica, ¿no? Por un lado, la técnica es parte de nuestra naturaleza, es decir, estamos aquí como especie gracias a la técnica. No podríamos estar aquí no solamente por el éxito que tenemos en el dominio del planeta, sino también por el hecho de que nosotros tendemos a transformar nuestro entorno, los seres humanos. Pero al mismo tiempo esa tecnología que nos ha hecho, digamos, podríamos decir reyes del planeta como especie, también está a puertas de ponernos en peligro, está a puertas de poner en peligro nuestra propia especie y el resto de especies del planeta, ¿no? Es como una especie de arma de doble filo, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante, ¿no? ¿Por qué la técnica tiene esa naturaleza doble, ¿no? Por un lado positiva y por otro lado negativa, ¿no? Eso me parece muy interesante. Bueno, ejemplos, yo pienso que hay muchos, digamos. Uno podría, digamos, tratar de mirar cómo se ha expresado la técnica en diferentes culturas, ¿no? La técnica ha estado al servicio, por ejemplo, del poder. En el caso de Egipto, por ejemplo, todos estos desarrollos tecnológicos tan enormemente complejos como construir una pirámide, que implicaba cantidades de obreros, que implicaba estrategias, digamos, de conocimiento acerca de cómo construir cómo calcular, digamos, esos edificios y poderlos hacer, que implicaba dinero. Recursos estaban hechos fundamentalmente para crear la tumba de un faraón, es decir, para hacer inmortal un faraón, ¿no? O sea, la tecnología estaba al servicio un poco de eso, ¿no? Hoy la tecnología está al servicio de otros intereses y de otras cosas diferentes, y entonces uno puede ir mirando un poco cómo la técnica, digamos, ha tomado diferentes expresiones. A mí me parece que, para terminar este aspecto, que eso abre una esperanza, digamos, en el sentido de que la técnica como la tenemos hoy, la tecnología como se expresa hoy, pues ligada a un sistema de producción capitalista, ligada al consumo, que en parte es lo que está potenciando el detrimento del planeta, pues porque la técnica, digamos, se consume. Hoy la técnica, digamos, se potencia a través del consumo, ¿no? Todo lo que produce la tecnología es para poder ser consumido, digamos. Piensen ustedes en la tecnología que se produce. Y para terminar siendo basura, ¿no? Hay un sociólogo muy interesante, en este momento no recuerdo el nombre, que dice que lo que somos, básicamente, somos una cultura que produce basura, que probablemente lo que vamos a dejar como hito para el futuro son enormes montañas de basura que además no va a degradarse, pues eso es lo más interesante, ¿no? Ustedes saben que el plástico es peligroso precisamente por eso, porque el plástico no desaparece en muchos años. Se está volviendo microplásticos en el mar. Yo leía un artículo muy interesante y curioso. Hay un científico que hizo una medición, no sé cómo la hizo, pero
Él sostiene que en este momento cada ser humano en el planeta tiene el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico, porque estamos consumiendo el plástico que botamos al mar, ¿no? No es cierto que la mayoría de los plásticos se reciclen, ¿no? Eso no es verdad, se recicla un 20%, un 30%, el resto va a parar a los ríos, a los basureros, y los ríos va a parar al mar. Se vuelve microplástico que consumen los pescados y nosotros lo volvemos a consumir, ¿no? Eso es como dirían nuestras abuelas, justicia divina, ¿no? Terminamos, pero lo que digo es que el hecho de que la técnica digamos, tenga expresiones diferentes, quiere decir que podemos intentar buscar una expresión distinta de la tecnología. Si no podemos dejar de ser seres tecnológicos, porque no podemos, los seres humanos no podemos no ser tecnológicos, eso es un poco la idea en la que coinciden casi todos los autores que trabajan en este tema, al menos nos queda la posibilidad de transformar la tecnología y expresarla de otra manera que sea más amable, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Y esa es la esperanza, digamos. Lo que pasa es que no parece que vayamos caminando con mucho éxito hacia ese objetivo. Y lo que nos están diciendo los científicos es que una vez, bueno, la ciencia también se puede equivocar, pero una vez traspasemos cierto límite de aumento de temperatura del planeta, eso va a ser irreversible, ya no vamos a poder echar atrás, ¿no? Tenemos que asumir las consecuencias que eso trae, que son unos cambios muy drásticos del clima, con todas las afectaciones que eso va a tener pues, a nivel del planeta, ¿no? Y nosotros como especie. Pues muy preocupante, y también usted ha comenzado a tocar un tema, y es la problemática de concebir la ciencia como, la técnica como ciencia aplicada. Ese es un problema filosófico que es muy profundo y muy debatido. En ese sentido, ¿nos puede ilustrar un poquito? Sí, eso es un tema ya un poco más técnico, y es que tradicionalmente cuando uno escucha ciertas definiciones de qué es la técnica o la tecnología, se define como ciencia aplicada. Y muchos autores también coinciden en eso, han criticado, digamos, esa definición de la tecnología como ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque si uno piensa la tecnología como ciencia aplicada, la pensaría como dependiente de la ciencia, digamos. La tecnología en ese sentido, básicamente se limitaría a utilizar el conocimiento que produce la ciencia para efectos prácticos, ¿no? Y cuando uno estudia la tecnología desde el punto de vista histórico, el desarrollo de la tecnología, se da cuenta que eso no es tan cierto. De alguna manera es cierto que la técnica utiliza ciencia, claro. Pero la técnica utiliza ciencia, pero también la ciencia utiliza técnica. En otras palabras, las relaciones entre la ciencia y la tecnología no son en un solo sentido, en el sentido de que es la técnica la que utiliza el conocimiento científico y ahí queda todo, sino que la técnica también se volvió en nuestra época fundamental para el desarrollo de la ciencia, entonces hay también una relación en el otro sentido. Se cita con mucha frecuencia la idea de que cuando hacemos ciencia necesitamos de la tecnología. Todos los, digamos, instrumentos de investigación que utilizan hoy los científicos, desde Galileo con el telescopio, que fue el primero que utilizó un aparato que él no inventó, que habían desarrollado artesanos holandeses, se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no utilizamos esto para ver las estrellas? Y allí el telescopio se volvió un instrumento científico para la astronomía. Desde allí han surgido cantidades infinitas de instrumentos que hacen que la ciencia sea posible. La ciencia hoy no sería posible sin la tecnología. Entonces ven ustedes que poner a la ciencia, a la tecnología como ciencia aplicada es desconocer la complejidad de la técnica. Por eso se critica, digamos, esa definición. Y lo que se pide es pensar las relaciones entre ciencia y técnica o ciencia y tecnología de una manera más compleja, es decir, como una interrelación. Por ejemplo, la tecnología puede servir como punto de partida de teorías. Yo siempre cito este ejemplo que me parece muy interesante, y es Darwin en el origen de las especies, cuando empieza a pensar el mecanismo que está buscando para entender el proceso de evolución de las especies, toma como ejemplo una técnica. Es la técnica de selección artificial que utilizan los criadores de animales. Darwin tenía como afición criar palomas mensajeras. Y él se da cuenta que los seres humanos, desde tiempos inmemoriales, hemos hecho selección artificial. Si sale una oveja que da más lana, entonces el criador de ovejas la cruza con otra oveja para tratar de que se produzca más lana, que esa característica se transmita, digamos.
Y Darwin dice, bueno, ¿y la naturaleza no podría funcionar de esa misma manera? Él lo dice en su autobiografía, que esa idea de la selección artificial que utilizan los agricultores, creadores de animales, le sirvió de punto de referencia para pensar en la selección, pero natural. Así como los seres humanos seleccionamos especies, tanto animales como vegetales, el arroz que tenemos hoy no es el mismo arroz original, eso se ha ido transformando por procesos de cruces de muchas especies de arroz, hasta el arroz que tenemos hoy, que es mucho más nutritivo, que es mucho más eficiente, que se produce mejor, etc. Y ahora ya tenemos tecnologías pues, que nos permiten intervenir. Darwin dice entonces la naturaleza debe funcionar lo mismo, pero aquí ya es una selección artificial, aquí ya no interviene la mano del hombre, ni la mano de nadie más. Darwin no pensaba que había pues un creador pues allí, sino un mecanismo, una ley que sería la selección artificial. Entonces ve uno ahí cómo la tecnología puede ser un punto de partida para el origen de una teoría. Entonces, con eso lo que quiero decir es que la dinámica, la relación entre ciencia y tecnología, ciencia y técnica es mucho más compleja de lo que dice esa definición de ciencia aplicada, ¿no? Y pues eso permite, digamos, tener una idea un poquito más compleja del papel que tiene la tecnología. Como les decía, la tecnología es anterior a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, algunos autores hablan de la navegación con instrumentos y de la navegación sin instrumentos. Los polinesios navegaban por el mar sin instrumentos, sin tecnología, ¿no? No tenían brújulas, no tenían... ¿Cómo hacían? Y era muy eficiente, llegaban al sitio donde tenían que llegar. Pues se ha descubierto que utilizaban, por ejemplo, conocían muy bien el mar, conocían muy bien el tipo de olas. Ellos sabían que ciertos tipos de olas se producían en regiones cercanas a la Tierra, entonces eso identificaban. Cuando usted ve, por ejemplo, aves, quiere decir que cerca debe haber una tierra. Todo ese tipo de señales de la naturaleza les permitía a ellos navegar sin necesidad de instrumentos. Nosotros hoy, pues desde el siglo XVIII, utilizamos brújulas, bueno, Colón utilizó brújulas, hacemos mediciones con las estrellas, etcétera, con ciertos instrumentos, y hoy utilizamos GPS pues, que nos permiten ubicar pues, con precisión un lugar. Pero eso no quiere decir que siempre una tecnología se pueda hacer de una manera. Se pueden lograr ciertos fines, digamos, con otros medios distintos a los medios que tenemos hoy, o a utilizar instrumentos como utilizamos hoy para hacer muchas cosas, ¿no? Lo cual también dice mucho de cómo la tecnología es anterior, digamos, a la ciencia, y en esa medida la tecnología también tiene un conocimiento, digamos, produce conocimiento ella. Esa es otra idea también muy interesante. La tecnología no solamente depende del conocimiento científico, depende también de otras formas de conocimiento, ¿no? O si no, tendríamos que haber esperado a la aparición de la ciencia para hacer tecnología, ¿no? Si solamente la tecnología pudiera, o si solamente pudiéramos transformar la naturaleza partiendo de la ciencia, digamos, como conocimiento, ¿no? Y eso no es cierto, como decíamos, ¿no? Hemos transformado la naturaleza desde que estamos en el planeta, ¿no? Finalmente, sí se habla también de técnica animal, ¿no? Porque, animal, sí. Hay muchos autores que plantean la idea de la existencia de técnica animal. Efectivamente existe técnica animal, y los animales, pues, los animales, digamos, superiores, los chimpancés, por ejemplo, utilizan herramientas. Eso ya está estudiado, está investigado. Y les enseñan a sus crías a utilizar herramientas. Se han hecho investigaciones con las orcas. Las orcas tienen todo un proceso muy planificado de pesca entre ellas, ¿no? Que es una técnica, y les enseñan a sus crías a pescar. Entonces, ¿sí hay técnica en los animales? Sí. Lo que pasa es que no es la misma técnica nuestra, ¿no? Hay unas diferencias, pues habría que ahondar en las diferencias que existen. Mucha de la técnica animal es endosomática, es decir, está en el cuerpo del animal, ¿no? El animal no tiene herramientas, pero sus propias partes de su cuerpo son herramientas, ¿no? Las garras, por ejemplo, de los felinos son herramientas, ¿no? Muy eficientes. Nosotros hemos hecho herramientas exosomáticas, ¿no? Hemos producido herramientas que están fuera de nuestro cuerpo. Bueno, y uno puede señalar algunas diferencias entre la técnica animal y la técnica humana, pero es claro que la técnica humana tiene algo que no tiene la técnica animal, y es esto que hemos dicho, ¿no? Esa manera, ese poder, digamos, que hemos desatado para transformar nuestro entorno, ¿no? Quizás ninguna especie que sepamos ha hecho eso, ¿no?
en la historia pues, del planeta, ¿no? Transformar su entorno de manera tan dramática, digamos, hasta el punto de ponerlo pues, en peligro. Saliendo un poquito de ese contexto histórico y llegando al contexto actual, y teniendo en cuenta que la tecnosfera cada vez se hace más intensa y de pronto uno hasta podría pensar que es un poquito invasivo ya, ¿cuáles son los cuestionamientos que deberíamos estar discutiendo a la hora de analizar el futuro de la humanidad en esta realidad? Bueno, yo he planteado en un artículo que escribí sobre, que llama el conflicto entre biosfera y tecnosfera. Uno puede mirar, digamos, hacer una reflexión, digamos, sobre, para entender un poco los conflictos que tenemos hoy medioambientales, como una relación conflictiva entre dos elementos, que es la biosfera y la tecnosfera. La tecnosfera es el medio que los seres humanos hemos creado a través de la tecnología. Siempre, si nos atenemos a que la técnica es tan antigua como el hombre, siempre hemos tenido tecnosfera. Lo que pasa es que nunca la tecnosfera había alcanzado las proporciones invasivas, digamos, en el planeta que tiene hoy. Y yo digo que el mejor ejemplo de la tecnosfera es la ciudad. Nuestras ciudades son el ejemplo claro de la tecnosfera, digamos. La tecnosfera es ese mundo artificial que hemos ido creando los seres humanos. Y si ustedes ven una ciudad es en altísimo porcentaje artificial. Claro, hay cosas allí todas naturales, entre otras nosotros, que nosotros no somos tecnosfera, somos biosfera, que es muy curioso, muy interesante, ¿no? Para hacer esa reflexión. Pero bueno, nosotros creamos esa tecnosfera y esa tecnosfera en los últimos 100 años ha crecido impresionantemente. Ustedes saben que hoy los seres humanos viven más en ciudades que en el campo, ¿no? Y la tendencia es a que eso sea mayor hasta llegar al momento en que efectivamente casi todos vivamos en las ciudades. Ya somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, que es mucha gente. Ese es otro problema, además políticamente muy complicado, porque hablar de la, digamos, demografía, ¿cómo controlar eso, no? Ahora estamos hablando de los intentos de control en la China, por ejemplo, que son países que se enfrentan pues, a esas poblaciones tan grandes. Cuando los chinos intentaron controlar el aumento, digamos, demográfico y decretaron un solo hijo, pasaron cosas espantosas. Los campesinos que tenían hijas las asesinaban porque ellos querían tener hombres para poder que produjeran en el campo. Y después se descubrieron cementerios enteros de niñas enterradas, de bebés, pues, que fueron asesinadas, ¿no? Entonces, eso plantea el problema de controlar, pero bueno, eso es un paréntesis. Yo lo que quería decir es que la tecnosfera ha ido creciendo tanto hoy que entra en conflicto con la biosfera. Pero hay cosas interesantes allí, ¿no? Y es que primero, ¿por qué se da ese conflicto? Fundamentalmente porque la tecnosfera depende de la biosfera. Nosotros no hemos podido crear todavía una tecnosfera independiente, autónoma, ¿no? Nuestra tecnosfera literalmente se come la biosfera, se la come con recursos, ¿no? Pues desenterramos el petróleo, que la naturaleza lo había enterrado, digo así en ese lenguaje, pues un poco, pues como... La naturaleza enterró todo eso precisamente, y eso fue muy importante porque eso evitó que se produjera tanto dióxido de carbono y se produjera calentamiento. Nosotros desenterramos todo eso, lo estamos quemando y estamos produciendo calentamiento en el planeta. Entonces, ¿qué pasa? La biosfera vive de la tecnosfera vive de la biosfera, y entre más crece la tecnosfera, más presión ejerce sobre la biosfera. Esa es una de las razones por las cuales tenemos los conflictos medioambientales hoy, ¿no? Y mientras no logremos una, digamos, relación más armoniosa entre biosfera y tecnosfera, no vamos a poder, digamos, resolver el problema. El asunto es que parece que no hay una solución a corto plazo efectiva. Sí, se están haciendo cosas, yo no digo que no, pero la velocidad y la eficiencia con la que trabaja la tecnosfera, sobre todo esa tecnosfera que quema combustibles fósiles, esa tecnosfera que, digamos, crea una cantidad de sustancias nuevas, como dice Raquel Carson. La química allí tiene un papel muy importante. Nosotros hemos producido sustancias que la naturaleza no produce, ¿no? Por ejemplo, la radioactividad, los desechos que se producen en los reactores nucleares. Eso que tiene que enterrarse y dura ahí millones de años, igual de peligroso, ¿no? Y bueno, hay un debate sobre la seguridad de las plantas nucleares, pues con Chernóbil, con Fukushima, volvió otra vez el debate. Algunos sostienen que es más seguras o medioambientalmente menos invasivas que las represas, que son afectan mucho el medio ambiente, pero
Lo cierto es que producen unos desechos enormemente contaminantes y no sabemos qué hacer con eso. Eso se llegó a botar al mar, ¿no? En alguna época. O se llevaban a los países, a nosotros, a nuestras costas allí, que no haya regulaciones. En Europa hay ciertos países que pagan a ciertos pueblos para que entierren ahí sus desechos y les pagan muy bien. Entonces usted coge y dice, usted es un alcalde de un pueblo y dice, bueno, listo, ya hágame el desecho ahí y les pagamos tantos millones de euros y entonces los alemanes que no quieren vivir con sus desechos ahí detrás del patio de ellos, entonces se los llevan a otro pueblito por allá en España, ¿no? Para que ellos sí tengan sus desechos ahí. Entonces tenemos un problema enorme, pero lo que quiero decir es que todo ese conflicto, digamos, entre biosfera y tecnósfera tenemos que resolverlo. Ahí hay un problema muy complejo que tiene que ver con el problema de cómo intervenimos la tecnología. ¿Cómo hacemos para que la tecnología cambie? Y sobre todo esta tecnología que en parte funciona y yo pienso que se mantiene es porque pues hay un sistema económico, digamos, que mantiene esa tecnología y es el consumo, ¿no? Mientras el consumo digamos, se exacerbe y se mantenga, pues se consume cierta tecnología y se va a consumir la tecnología más económica y sigue siendo más económico quemar combustibles fósiles que carros eléctricos. Eso va avanzando, por supuesto, y puede que cambie, pero los avances son lentos, ¿no? Y el problema parece que tiene otras lógicas, y la naturaleza tiene otras lógicas, que la biosfera tiene otras lógicas que no tiene la tecnósfera. Entonces estamos a puertas de muchas posibilidades. Una posibilidad más, digamos, extrema es que acabemos con el planeta. El planeta ha tenido extinciones de especies del 98%, o sea, la vida ha estado a punto de desaparecer en el planeta, no por razones cuando nosotros no estábamos aquí. O sea que no es extraño, digamos, la extinción, digamos, de especies. El problema es lo que nosotros estamos haciendo, extinguiendo especies a la velocidad que lo estamos haciendo y porque lo estamos haciendo nosotros, pues podríamos no hacerlo. Tendríamos esa opción, pero no es la opción que se está, digamos, por la que se está optando. Y si seguimos así, pues es posible que extingamos la vida en el planeta, que sería como lo más extremo, o es posible que nosotros desaparezcamos como especie, ¿no? Además, no serían 100.000 años más o menos, sería una especie que vivió muy poquito en el planeta comparadas con otras especies que llevan millones de años y siguen, digamos, relativamente bien adaptadas. Porque la vida persiste mucho, ¿no? Eso es lo que parecería. Esas extinciones masivas no impidieron que la vida continuara, ¿no? Si no logramos, digamos, reversar eso. Yo lo pongo a veces de manera un poco apocalíptica, pero a veces también con intenciones pedagógicas en el caso de los estudiantes, pero también porque es preocupante, ¿no? Y pues claro, yo sé que en la vida cotidiana, que ese es otro problema, en la vida cotidiana de todos esos problemas no pesan tanto porque todos estamos más preocupados por otros problemas más inmediatos, ¿no? Esos problemas parecen ser lejanos, parecen no afectarnos, y eso también es parte del problema, yo creo, ¿no? El que esos problemas nos parezcan tan lejanos, tampoco, y dice, bueno, el planeta se está calentando, pero bueno, a mí me interesa es lograr pues sobrevivir, me interesa es lograr graduarme, pues eso está bien, tiene sentido. Uno tiene pues sus objetivos en la vida, pero entonces claro, hay un desfase entre lo que está pasando y lo que la gente normalmente, digamos, tiene como focos de preocupación. Y eso pienso yo, también se expresa a veces en la manera como la gente elige sus dirigentes, la manera como la gente elige en las democracias que tenemos, quienes van a gobernarnos, no siempre las personas más adecuadas y no siempre las personas que tienen mayor conciencia ambiental llegan, ¿no? Allí. Entonces, porque de pronto ese no es el problema que más nos preocupa, ¿no? Nos preocupan otras cosas, pero esos problemas están allí y la filosofía puede hacer alguna contribución que creo que no es mínima, pero es importante y es empezar a señalar, digamos, esas situaciones y esas situaciones. Lo hacen otras disciplinas también, por supuesto, no solamente la filosofía, quiero decir en cuestiones medioambientales, no solamente la filosofía. Con toda la experiencia que usted tiene y los años que ha dedicado a la investigación y a la enseñanza, ¿hay algún momento que usted rescate que diga, esto cambió significativamente mi visión sobre la tecnología y sobre la sociedad?
Yo pienso que eso hace referencia un poco a la idea. Por un lado, hablamos de estos grandes problemas, digamos, que parecen no estar como en la prioridad de las preocupaciones de la gente. Por el otro lado, hay algo que sí es cierto, y es que todos tenemos la experiencia de la tecnología, digamos. Vivimos en un mundo en donde estamos cada vez más ligados, más relacionados con la tecnología en sus diferentes expresiones. Este aparatico, por ejemplo, que no existía, además porque muchos de nosotros hemos hecho la transición, tampoco, la transición, hubo épocas, le digo yo a los muchachos más jóvenes, en que esto no existía y uno tenía que buscar un teléfono. Uno iba a Unicentro y los teléfonos públicos generalmente no funcionaban, eran teléfonos de moneda. Entonces, pero uno le decía a la gente, te llamo, listo, pues consigo un teléfono y te llamo. Y eso funcionaba, ¿no? Hoy eso es impensable, ¿no? Estamos comunicados instantáneamente con todas las consecuencias que eso tiene. Pero lo que quería decir fundamentalmente es que tenemos experiencia con la tecnología en diferentes niveles, ¿no? Entonces, claro, esa experiencia, digamos que la tenemos todos, ¿no? Que las redes sociales, que los computadores personales, que son también relativamente recientes, 30 años, 35 años de computador personal. Los viajes, por ejemplo, cómo se acortan las distancias, etcétera. La instantaneidad, por ejemplo, en la información, ¿no? Hoy nos enteramos de todo instantáneamente, incluso en tiempo real, ¿no? Hay una guerra, entonces el periodista está narrando y atrás están cayendo las bombas, pues. Uno nunca sabe cómo hacen para que no les caigan ahí encima de donde están, pero caen ahí. En este momento Estados Unidos está atacando, en este momento. Esa instantaneidad, y claro, nos acostumbramos a eso, y lo que yo pienso que le permite a uno esta reflexión es como tomar distancia con estas cosas, ¿no? Uno se va dando cuenta, digamos, va teniendo como un panorama, digamos, a distancia de todos estos fenómenos. No digo que eso lo haga uno mejor o peor, sino que es como la experiencia que uno tiene cuando se relaciona, cuando empieza a reflexionar sobre estas cosas. Y entonces, claro, uno va empezando como a ser más sensible sobre ciertas cosas, ¿no? Digamos, no digo que la gente no lo sea, porque a veces la gente vuelve tan cotidiano esa experiencia que la considera tan normal que piensa que no hay otra posibilidad, ¿no? Y cuando uno, digamos, se establece con la filosofía, esa distancia, uno puede pensar que hay otras posibilidades, digamos, digamos, distintas a esas que uno está viviendo tradicional o cotidianamente, ¿no? También yo digo que las distancias se nos volvieron también, las distancias generacionales se nos volvieron distancias tecnológicas, ¿no? La distancia con nuestros padres y nuestros abuelos hoy ya no es de años, sino de tecnología, ¿no? El mundo en que vivió mi abuelo, por ejemplo, no es el mundo en el que vivo yo, ¿no? Es muy distinto desde el punto de vista tecnológico, quiero decir, y por lo tanto hay más distancia quizás, ¿no? Piensen ustedes en un mundo, y fíjense que no sería un ejercicio, digamos, abstracto, es un ejercicio real. Piensen en un mundo en el que no existiera, por ejemplo, relojes, y existió un mundo en el que no hayan relojes, ¿no? No estoy diciendo pues que es una especie de ejercicio abstracto. Hubo una época en que la gente, me refiero al reloj como esa máquina que todos tenemos, pues, ¿no? Masificada, pues claro. Pueden haber existido relojes, pero eran artículos de lujo, pero relojes de arena, por ejemplo, o el campanario de las iglesias que sonaba a ciertas horas, era el reloj que en los monasterios en Europa se empezó a sentir esa idea del tiempo porque los monjes dividían las horas, y entonces sonaban las campanas, hora de rezar, sonaban las campanas, hora de trabajar, sonaban las campanas, hora de comer, sonaban las campanas. Fíjense ustedes que esa repartición del tiempo es una experiencia relativamente nueva, que está ligada a la máquina que llamamos reloj. Hoy vivimos un tiempo matematizado, cuantificado. Es una experiencia que todos tenemos y que nos parece muy normal, pero si ustedes se ponen a pensar, no todos los seres humanos en la historia han vivido con ese tipo de experiencia con relación al tiempo. Hoy nuestro tiempo está totalmente regimentado, totalmente, y lo asumimos como algo normal, ¿no? Tenemos hora para cada cosa, entre otras cosas porque el sistema de producción capitalista tiene esa idea de la eficiencia, ¿no? La eficiencia tiene que ver con la idea de que podamos compartimentar el tiempo y aprovecharlo. Entonces, horas, nos despertamos a una hora, vamos a trabajar una hora, vamos a comer a una hora, todo está regimentado. Mumford dice, un autor, que eso es una muestra de cómo esta máquina que llamamos, pues el reloj está aquí ahora, pues ya no utilizamos relojes casi en pulsera. Esa máquina que llamamos reloj transformó profundamente nuestra experiencia con relación al tiempo, ¿no? Ya no pensamos el tiempo como lo pensaban antes los seres humanos. Y uno puede citar múltiples ejemplos en los que
la tecnología ha alterado profundamente la experiencia que tenemos de las cosas. O sea, la tecnología hace como una especie de mediación de nuestra relación con la realidad, ¿no? Nuestra realidad hoy está mediada profundamente por la tecnología. Muchas de nuestras experiencias, como las experiencias del tiempo, están mediadas por la tecnología. Y las hemos convertido, las hemos naturalizado tanto que pensamos que no hay otras opciones, ¿no? Salvo que las opciones que a veces nos señala la ciencia ficción, cuando nos señala mundos en los que la tecnología se vuelve un peligro. Generalmente la ciencia ficción insiste mucho en esas distopías, ¿no? Y pinta mundos en donde la tecnología siempre sale mal, ¿no? Y en parte tienen cierta razón. Entonces allí de pronto comenzamos a pensar, bueno, sí, de pronto puede suceder esto, ¿no? O pueden haber otras alternativas a las que vivimos hoy. Pero también podríamos consultar la historia del pasado y allí encontraríamos alternativas en las que la tecnología mediaba de alguna manera la experiencia de la realidad, pero no en la medida en que lo hace hoy, ¿no? Una de las características de las diferencias entre la tecnología del pasado y nuestra tecnología es la omnipresencia que tiene hoy la tecnología, es decir, está casi en todas partes. Antes no era así. En los griegos, digamos, en el medioevo, la tecnología existía, claro, pero no era tan omnipresente, ¿no? Habían experiencias no tecnológicas, digamos. No digo que no haya hoy experiencias que no estén mediadas por la tecnología, pero son muy poquitas. Sobre todo quienes vivimos en la tecnosfera de la ciudad, tenemos muy pocas experiencias no tecnológicas. Estamos viviendo en un mundo profundamente tecnologizado, ¿no? Y eso nos hace vivir la vida de una manera pues distinta a si estuviéramos viviendo en un contexto menos tecnologizado, ¿no? Entonces ahí uno comienza digamos, como a valorar, digamos, el peso que tiene hoy la tecnología. Por eso decía yo al principio que me empezó a fascinar este tema por eso, ¿no? La tecnología, digamos, nos permite hacer ese tipo de reflexiones. Claro, ahí está la ciencia, ¿no? Porque la tecnología nuestra debe en gran parte lo que es a la ciencia. Y el tema de la ciencia no desaparece, por supuesto, pero la tecnología quiere, digamos, como otra dimensión, ¿no? Que no solamente se limita, digamos, a reflexiones tan abstractas, sino que también tiene que ver con cuestiones, digamos, de cómo impacta esa tecnología en nosotros. Usted menciona que la técnica es omnipresente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, que no solamente se relaciona con los grandes problemas de la humanidad, sino con la cotidianidad, y ahí aborda un tema que es el tema del sistema técnico. Por favor, podríamos... Ese es otro debate muy interesante, digamos, en la filosofía de la tecnología, es que, como yo les decía, ¿cómo caracterizar la técnica? ¿Qué es la técnica? Entonces, la técnica ha sido definida de muchas maneras, entre otras como ciencia aplicada, pero ha sido definida. Hay un autor que insiste, Jacques Ellul, en que la técnica se volvió un sistema, y él dice que la técnica la tenemos que pensar como un sistema. ¿Cómo explicar esa idea? Esa idea es que la técnica está interrelacionada. Los objetos técnicos, por ejemplo, aunque la técnica no se limita a objetos, uno puede pensar que puede definir la técnica pensando que la técnica se limita a objetos. Uno puede decir la técnica es todos los objetos que hemos producido, materiales que hemos producido los seres humanos, que son muchos, y hoy en las sociedades de consumo más todavía. Entonces, y que van a parar a los basureros también, la mayoría de cosas van a parar allá, que ese es otro problema medioambiental. Entonces, uno podría decir, pero la técnica, dice Ellul, no se agota en los objetos. La técnica no es solamente objetos. Él dice que la técnica tiene que ver con el problema de la eficiencia, de buscar el medio más eficiente posible. O sea que él pone la definición de la técnica en otro nivel. Pero bueno, la cuestión aquí interesante es que Ellul dice que la técnica se volvió un sistema. ¿Qué es un sistema? Si ustedes cogen un objeto técnico, ustedes pueden decir que el objeto es independiente, pero uno, si hace un análisis un poco más detallado, ve que este objeto no es independiente. Este objeto establece una serie de relaciones con otra serie de elementos. Si ustedes cogen, por ejemplo, un automóvil, cuando Henry Ford produjo el modelo T en Estados Unidos, que logró producirlo a un costo relativamente bajo, el automóvil se masificó. Antes el automóvil era un artículo de lujo, casi como tener hoy un yate. Entonces, muy poquitos podemos soñar con tener un yate, pues, ni una lanchita, pues, ni siquiera. Entonces, Ford empezó a producir este carro en el famoso sistema de línea de producción y bajó enormemente los costos, y entonces el norteamericano promedio podía ya aspirar a tener un carro. ¿Qué significó eso? Que el automóvil se empezó a masificar, que es lo que ya vivimos hoy
en todos los países del mundo, que es otro problema medioambiental también. Tenemos automóviles y no sabemos cómo distribuirlos en la ciudad. Por más puentes que construyamos, los automóviles siguen creciendo, creciendo, y pues es un problema que no para, ¿no? El problema es eliminar los automóviles y fomentar el transporte público, pues tampoco hemos podido, bueno, al menos en nuestro país, no hemos podido fomentar el transporte público eficiente. Entonces la gente opta por otras cosas, las motos, entonces estamos invadidos de motos, entonces se proliferan las motos. Bueno, un problema genera otro y nunca lo resolvemos. Entonces, cuando se masificó el automóvil no se puede ver como un objeto aislado, el automóvil crea otra serie de cosas que están relacionadas con él, por ejemplo, el sistema de carreteras. Si no se hubiera masificado el automóvil, no se hubiese masificado el sistema de carreteras. Había que construir más carreteras, el Estado comenzó a producir carreteras porque la gente necesitaba transportarse y necesitaba carreteras. El sistema de producción de partes para atender el automóvil, la producción de combustible, el petróleo, entonces hay que producir gasolina para que estos automóviles se muevan. Entonces empezó a producir masivamente, empezamos a quemar masivamente combustibles fósiles. Paradójicamente la justificación que se hacía en ese momento del automóvil, que el automóvil era más limpio medioambientalmente. ¿Por qué? Porque las carretas que eran tiradas por caballos, los caballos dejaban los excrementos en las ciudades y eso era insoportablemente contaminante, olía mal. Los automóviles no producían eso, ¿no? Porque no sabíamos que y era un estatus, ¿no? Porque sí, claro, todo lo involucran con la calidad de vida que usted tenga y su dinero. Ese es otro problema, exacto. Entonces el automóvil no solamente tiene que ver con esto que estamos hablando, también tiene que ver con un estatus social. Esa es un símbolo social de estatus, por ejemplo. Si tú ves toda la tecnología que hay ahorita, automóviles y todo te dicen, si tú tienes esto que no tiene el otro, tú eres superior. Entonces si tú tienes el mejor celular, el mejor computador y a la final compramos basura, que nos han vendido como que eso te va a hacer una mejor persona, porque ahorita ser mejor persona no es ni tener conocimientos ni ser buena persona, sino cuánta plata puedes demostrar que tienes, y eso es a punta de consumismo. Exacto, o sea que el automóvil se inscribe también en un sistema de valores, ¿no? Entonces fíjense ustedes que el automóvil no se puede ver como tecnología, como algo aislado, tiene que ver con valores. La sociedad, por ejemplo en Estados Unidos, llegar a la mayoría de edad es aprender a manejar, ¿no? Allá el estatus del automóvil tiene un peso simbólico enorme, pues. Entonces manejar es algo casi como la tecnología de la naturaleza humana, pues que no maneja no existe, pues, ¿no? Y el automóvil se volvió como tú dices, una cuestión de valor pues en la sociedad. Pero también tiene que ver con el sistema de carreteras, con el sistema, por ejemplo, de leyes viales, tiene que ver con todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno empieza a ver la tecnología así, uno ve que la tecnología forma un gran sistema en donde todo está interconectado. Nosotros hacemos parte del sistema técnico. Y Eliú tiene una idea muy interesante, dice, todo lo que hacemos nosotros, lo que hace es potenciar el sistema técnico. Cuando compramos esto, se potencia el sistema técnico. ¿Por qué? Porque entonces se producen más cosas de estas porque la gente las consume. Pero además esto se vuelve una necesidad, ¿no? Una necesidad real. Porque el sistema técnico permite eso también, ¿no? Ya no podemos vivir sin esto. Si yo entrara en una especie de conciencia medioambiental radical, diría, no voy a dejar el celular, voy a botar esto. Yo me acuerdo que un estudiante una vez en un seminario hizo la promesa de que iba a abandonar el celular y a los 8 días llegó con el celular otra vez. ¿Y por qué? Porque se vuelve una necesidad, porque yo sin esto no me puedo comunicar, yo no puedo hacer mi trabajo sin esto, ¿no? Pero entonces la idea sería que tú, por ejemplo, es una necesidad, pero que tú, por ejemplo, gastaras este celular hasta sus últimas consecuencias, hasta que ya definitivamente sea tan obsoleto que no te sirva. Pero es que en esta sociedad esto sirve, pero si salió el otro, que es el mismo pero otro color, lo cambio y esto lo desecho, y ahí es cuando inician las montañas de basura. Porque la gente ya no desecha esto porque no le sirva, sino porque salió otro color, otro con una teclita nueva, sí. o por egocentrismo de que me vean cada año cambiar un celular. Entonces la inconsciencia real y también como la falta de amor propio y de autoestima que está manejando el mundo, porque la gente cree que su valor es esto, marcas, lo nuevo, el tener el último iPhone, y es un absurdo. Sí, eso es cierto, pero fíjate que es la lógica del consumo, ¿no? También hay la obsolescencia programada, ustedes saben, ¿no? Todos los objetos que se hacen programados para que fallen en determinado tiempo. ¿Por qué? Porque no sería negocio producir lavadoras que duren 100 años. Si usted produce lavadoras que duren 100 años, su negocio desaparece antes de los 100 años. Porque antes era así, por ejemplo,
Claro, cuando... Daban las ollas de tu abuela. Sí, claro, y la ropa, por ejemplo. Antes de que se produjera ropa en masa, la ropa era muy costosa porque era hecha a mano. Bueno, todo era hecho a mano y eso hace que sean más costosos los objetos. Entonces, si usted heredaba los abrigos, lo que se podía heredar se mantenía, claro. Y los objetos, los muebles se mantenían. Hoy todo eso se bota, ¿por qué? Pues se bota primero porque es muy económico, pero también se bota porque se vuelve obsoleto muy rápido, ¿no? Entonces, si la hora dañó, ¿yo qué hago? Tengo que comprar otra, ¿no es cierto? Entonces, eso es la lógica, digamos, de consumo. Por eso el consumo potencia la tecnología, pero también potencia las cosas negativas de la tecnología, que serían en este caso el hecho de que ¿qué hacemos con eso? ¿No? Bueno, si todo se reciclara en un mundo ideal, eso no sería problema, ¿no? Todo lo que se quede obsoleto lo reciclamos, pues magnífico. Habría un ciclo que impediría eso, pero la mayor parte de las cosas que se vuelven obsoletas no se reciclan, ¿no? Eso no es. Entonces, bueno, yo decía entonces, esa idea del sistema técnico, para terminar, nos sirve conceptualmente para ver algunos problemas que están pasando, ¿no? Las dificultades, dicen algunos, de intervenir la técnica, de poderla cambiar, tiene que ver con el hecho de que es un sistema. Piensen ustedes, por ejemplo, si alguien dijera, vamos a enfrentar el problema del calentamiento global prohibiendo todos los automóviles que hay en el planeta, o bueno, en un país, pues, de hoy en adelante no se producen más automóviles. Usted no puede tomar esa decisión porque esa decisión afecta una cantidad de cosas, ¿no? No solamente es retirar el objeto técnico automóvil, se acaban las empresas, se acaban las fábricas, se acaba una cantidad de cosas y entonces, claro, eso genera un problema tan complejo y tan difícil de manejar como el problema que quiere resolver, ¿no? Tiene que ser un proceso. Y ahí es donde está, me parece a mí, la dificultad. Tenemos tiempo para transformar el sistema técnico si aceptamos que la técnica forma un sistema, porque hay debate sobre si es eso así o no. En filosofía siempre todo es susceptible de discusión y debate. Nada está dicho de manera definitiva. Entonces, si es un sistema, si la técnica forma un sistema, entonces tenemos tiempo para transformar el sistema, tendremos tiempo para transformar las tecnologías que queman combustibles fósiles. ¿Lo estamos haciendo? Sí, pero a una velocidad muy lenta por muchas razones. Entre otras por los intereses económicos. Entre paréntesis, paradójico que la última conferencia mundial del ambiente haya sido organizado por los productores de petróleo, ¿no? Eso es lo más paradójico y chistoso del planeta, ¿no? Financiado, es como si, yo no sé, los gatos financiaran la fiesta de los ratones, yo no sé, una cosa así, ¿no? Y sale un jeque, que es uno de los que pertenece a un país que produce enormes cantidades de petróleo, hablando de medio ambiente y dice, bueno, ¿en qué planeta estamos? En un planeta en donde no se quieren cambiar las cosas para que no cambien, ¿no? Que eso es una frase de una colega, que cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Entonces, yo decía porque, claro, el problema, la pregunta es ¿por qué no podemos intervenir la tecnología? Quizás porque es muy complejo intervenir, porque es un sistema en el que usted no puede intervenir una parte sin afectar otras partes. Y entonces, cualquier cambio tiene que ser muy paulatino para evitar precisamente que ese cambio genere problemas más complicados que los que usted inicialmente quería resolver, ¿no? Pues dejar una cantidad de gente sin trabajo, entonces, bueno, sí, usted puede resolver el problema un poco del medio ambiente, pero deja cantidad de gente sin trabajo. Entonces, ¿cómo hace? Un político no puede subir pues al poder diciendo que va a dejar a la gente sin trabajo porque no lo eligen, ¿no? Eso sí, por ninguna manera lo van a elegir. Entonces, ahí comienzan a ver todas esas, digamos, tensiones de interés. Ahí hay otros problemas teóricos también que se debaten. Uno se llama el determinismo, ¿no? Esta es una visión muy determinista de la tecnología y algunos dicen que eso no es así, pero bueno. Lo interesante es que la idea del sistema nos puede servir para pensar estos problemas que estamos viviendo hoy, como por ejemplo, cómo intervenir en un sistema técnico, cómo cambiarlo, digamos, y si es posible hacer esos cambios. Y ahí de alguna forma también entra la labor del filósofo y quizás, por ejemplo, en este momento el llamado sería que de pronto nos pudiéramos introducir en por qué razón es importante para la sociedad, para los ciudadanos, para la empresa, hacerse este tipo de cuestionamientos que formula precisamente la filosofía de la tecnología. Y yo le preguntaría a usted, ¿qué le diría al empresario que está pensando en eficiencia, en escalabilidad, en solucionar problemas para precisamente tener
unos mayores estándares para vender más, por ejemplo. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué tipo de reflexión debería estar haciendo ese empresario hoy? Pero a mí me parece que es muy interesante. Yo partiría de un hecho que nos pasa en la maestría y en el doctorado, que no es exclusivo del departamento, pero que sí es llamativo por el enorme interés que despierta la filosofía en personas que no tienen formación filosófica. Nuestra maestría está compuesta por un altísimo número, y el doctorado también, de personas que vienen de otras profesiones, que no tienen formación filosófica, y vienen a hacer la maestría o vienen a hacer el doctorado. Eso no es exclusivo del departamento de filosofía. Muchos departamentos en el mundo admiten personas que vienen de otras profesiones. A veces les exigen tomar ciertos cursos de nivelación. Bueno, ahí hay otros, digamos que tienen que ver con un poco con la dinámica, cómo trabajan, digamos. Pero eso no es exclusivo. Lo que yo quiero llamar la atención, digamos, es que nuestro departamento es importante en número, y la pregunta que siempre nos hacemos con los colegas es ¿por qué ese interés, no? Tenemos médicos, además de una variedad enorme, médicos, arquitectos, tenemos abogados, tenemos artistas, porque tenemos grupos de investigación en estética que trabaja el profesor William Álvarez, tenemos psicólogos, tenemos matemáticos, tenemos, bueno, cantidades de personas de otras profesiones. Y a mí me parece que, digamos que lo que de alguna manera explica esto es porque la gente viene y encuentra que la filosofía le puede dar herramientas conceptuales para resolver problemas que surgen dentro de sus propias profesiones. No es tanto que la gente quiera ser filósofo, digamos en el sentido profesional, porque además en 4 años nosotros no podemos pretender hacer una persona en 2 años de una maestría o 3 de un doctorado, hacerlo filósofo. A veces ni siquiera en 5 años. La filosofía es muy complicada porque, digamos, formar filósofos es muy complicado, pero tampoco ese sería el objetivo, ¿no? Digamos, de plantearse una formación, pues. El objetivo es que las personas sienten que la filosofía les puede proporcionar herramientas conceptuales para pensar problemas que ellos viven en sus propias profesiones. Creo que la mayoría de nuestros estudiantes que vienen de otras formaciones buscan eso, no digo que todos, pero la mayoría buscan eso, buscan en la filosofía resolver ciertos problemas. Yo tuve un estudiante ingeniero mecánico, y la pregunta que le hacíamos cuando la entrevista es, bueno, ¿por qué no iba a hacer una maestría? ¿Por qué no haces una maestría en ingeniería? Que era como lo más. Dijo, no, profe, es que yo quiero trabajar el problema del diseño, y yo sé que el problema del diseño lo quiero trabajar con herramientas de la filosofía, porque yo sé que la filosofía me resuelve más ese problema que la misma ingeniería. Esa visión es muy interesante. Y digo esto porque tú me hablas de los empresarios, digamos, y también de algo que es muy, digamos, difícil a veces de abordar, que es el impacto que tiene la filosofía en las personas que no son filósofos. Y yo les digo siempre a algunas personas, bueno, aquí hay una muestra de ese impacto, ¿no? Nosotros, la filosofía se puede dar el lujo, como muy poquitas disciplinas, aunque yo sé que en historia hay gente que también que viene de otras profesiones, sobre todo en las ciencias humanas. En las ciencias naturales no, uno no puede hacer un doctorado en física, supongo, si no tiene un título en física, muy difícil. Salvo que demuestre que sabe mucha física, y tiene que demostrarlo, pues, me imagino, con exámenes, no sé si lo aceptaran. Y en la filosofía sí, y en otras áreas de las ciencias humanas sí. Y yo digo que esto demuestra que la filosofía se da un lujo, y es que el lujo de la filosofía es que puede trascender sus propios límites disciplinarios, ¿no? La filosofía puede ir más allá de sus propios límites disciplinarios. Y porque hay, digamos, una real preocupación por la gente de la filosofía. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que la filosofía, efectivamente, que es la pregunta que siempre le hacen a los estudiantes de filosofía, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Y los muchachos dicen, se conflictúan, ¿y eso para qué sirve? Le dicen en la casa, no voy a estudiar filosofía, ¿y eso para qué sirve? ¿No? ¿Por qué no estudia primero una cosa que le dé práctica y después estudia filosofía? Y lo digo porque muchos de nuestros estudiantes, aspirantes, a veces que vienen de otras profesiones, lo dicen, ¿no? Tuvimos un médico que nos dijo, vea, en mi casa me dijeron, no se le ocurra. Yo siempre quise estudiar filosofía y me dijeron, nada, estudia algo que le dé práctica y después piensa en eso. Entonces yo estudié medicina, y ahora que tengo ya más o menos medios, quiero estudiar lo que siempre quise estudiar, que es filosofía. Pero digo porque siempre el cuestionamiento es, bueno, ¿y para qué sirve eso, no? Uno piensa siempre en la filosofía como algo, sí, muy interesante, que le permite reflexionar cosas, pero pues que no tiene en el fondo, pues, unas cosas muy abstractas, ¿no? Y creo que, digamos, la trayectoria de la maestría y el doctorado demuestran que eso no es así, ¿no? La filosofía tiene que decir mucho a muchas gentes. Claro,
tiene que haber un interés, por supuesto, de parte de las personas. A veces se presentan ese tipo de problemas que usted plantea, digamos, de la responsabilidad, digamos, que tiene, en este caso, el empresariado. Y yo pienso que lo importante es que también ellos entiendan que, digamos, para hablar del caso de la filosofía les puede de alguna manera, digamos, colaborar o ayudar, orientar. Tiene que nacer un poco también de ese interés, ¿no? Porque es muy difícil convencer, hay personas que pueden decir, no, a mí no me interesa la filosofía y tampoco creo que me ayude mucho en lo que yo estoy haciendo como profesión, y está bien, eso es válido. No todo el mundo tiene por qué, digamos, pensar así, pero sí hay mucha gente que lo piensa así, y yo después cuando hablamos con los egresados o en estos procesos de acreditación, en las que tenemos reuniones con egresados, siempre las experiencias de los que no están formados en filosofía son muy positivas, ¿no? En el sentido de que realmente les cambió la manera de plantear los problemas, les cambió la manera de abordar los problemas, la manera de expresarse. Sobre todo los abogados insisten mucho, ¿no?, en que ellos sienten la diferencia con otros colegas que no hicieron una formación filosófica y se sienten que efectivamente la filosofía les dio una herramienta que les sirvió enormemente para poder avanzar en sus propias profesiones. Y pienso que eso de alguna manera es una buena respuesta. Yo siempre cuento una anécdota sobre esto de la filosofía, porque llama la atención mucho la filosofía, para qué sirve, qué es. Y yo cojo taxi y entonces a veces un taxista me pregunta, ¿usted trabaja en la Universidad del Valle? Sí. ¿Qué enseña usted? Filosofía. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué es filosofía? Lo cual le pone a uno en conflicto, porque en 5 o 10 minutos de una carrera uno se da gatas para explicar eso. Y la otra es, bueno, ¿y eso para qué sirve?, ¿no? Entonces un día dije, bueno, yo no voy a seguir en esto, me monté en un carro, entonces me dijo, ¿usted trabaja en la Universidad del Valle? Sí. ¿Y qué enseña? Física. Hasta ahí llegó, no me volvió a preguntar nada más. Entonces uno entiende, digamos, que hay una cierta idea, digamos, de la filosofía que de pronto es equivocada. Digamos, nuestros estudiantes, por ejemplo, nosotros hemos visto que tienen un alto nivel, digamos, todos casi están, digamos, trabajando. No hay casi niveles de desempleo en nuestros egresados cuando hacemos estas mediciones de acreditación. Otra cosa es que en ciertos sectores los sueldos no sean tan buenos como en el sector educativo, pero eso es otro problema, ¿no? Pero todos están trabajando en el sector educativo, en otros sectores, o quienes vienen de otras profesiones. Entonces eso demuestra un poco que la filosofía realmente, digamos, puede, digamos, plantear opciones para respuestas, que no son definitivas, efectivamente, que no son absolutas, es cierto. La filosofía no tiene certeza, yo creo. Digamos, no resuelve de manera definitiva problemas, pero sí nos permite, digamos, plantear problemas, nos permite análisis más refinados que nos pueden ayudar a tener una idea mejor de algunas situaciones y problemas que puede enfrentar un profesional, que puede enfrentar una persona, digamos. Y hay muchas áreas, muchas cosas interesantes, la ética, por ejemplo, la filosofía política, por ejemplo, que pues permite también reflexiones que permiten también que las personas pues tengan una visión de las cosas y de los problemas diferente de la que pueden tener si no acceden a ese tipo, digamos, de reflexiones, ¿no? Usted tocó el tema de la universidad y nace pues como la duda aquí de cuáles son los problemas que enfrenta la universidad pública y en general y también la Universidad del Valle cuando tiene que ver como con la situación actual de la educación en su experiencia docente y siendo usted pues el director de la maestría. Bueno, digámoslo así, digamos que la maestría y el pregrado siempre tuvieron una diferencia en las universidades públicas. Los estudiantes de pregrado siempre pagaron según según sus condiciones económicas, el estrato, los colegios de donde salían. La maestría siempre tuvieron una tarifa fija. Eso en una jerga, digamos, menos técnica, decíamos, es como una privatización de los posgrados en la universidad pública. Ese modelo es muy antiguo, tanto en maestría como en doctorado, pero yo pienso que en los últimos años ha hecho crisis y particularmente ahora está haciendo crisis el modelo, digamos, porque las maestrías se convirtieron en muy costosas, sobre todo para nuestros egresados, particularmente nuestros egresados de la Universidad, digamos, del Valle,
que por su situación laboral muchas veces no tienen las condiciones económicas para pagar una maestría o un doctorado. Nuestra maestría está en 5 salarios mínimos vigentes legales, que es relativamente económica, comparada incluso con maestrías aquí mismo de la Universidad de la Facultad. Aquí ya hay maestrías de 7.5, hay doctorados de 9 en la universidad. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los directores de posgrado de la facultad, porque no es un tema que solamente haya tocado yo, lo tocamos en los... Nos parece que una universidad pública no puede seguir manteniendo un modelo en el que los posgrados se volvieron, digamos, muy costosos. La vocación de la universidad pública no puede ser esa. Cambiar el modelo es muy difícil, yo entiendo. Ahora el gobierno, que es un gobierno con mucha sensibilidad hacia el problema de la educación, está trabajando sobre la gratuidad en pregrado, y la gratuidad en pregrado, pues, es una política que yo sé que cuesta, por supuesto, porque eso hay que subsidiarlo, lo que probablemente va a impedir que se cambie el modelo en los posgrados, que el modelo ideal sería en los posgrados, no gratuidad, claro, porque yo entiendo que en ninguna parte, digamos, se puede sostener un modelo de gratuidad en posgrados, quiero decir, pero sí un modelo en donde la gente pague según sus condiciones, ¿no? Si yo, no sé, puede ser el referente de mis entradas, mi salario, o otro referente, otro criterio. Si yo gano tanto, entonces pago tanto. Si yo gano tanto, pues pago más o pago menos. Eso permitiría que muchas personas más accedieran a la formación postgradual, porque el problema que tenemos ahora en Univalle en general es que hay una disminución enorme de estudiantes de posgrado, pero enorme. En la facultad, no solamente en la facultad, sino en otras facultades de la universidad. Y lo que nosotros podemos detectar, que estamos, digamos, trabajando ahora en las direcciones, es que la razón fundamental es económica. No es de interés, porque si el problema fuera de interés sería otro problema. Digamos que uno podría decir, no, es que ya nadie quiere estudiar filosofía. Bueno, allí entonces el asunto sería cómo hacemos para que la gente se interese. Y entonces, claro, sería otra estrategia, otra cuestión. Pero ese no es el problema. ¿Por qué no es el problema? Porque vemos que hay mucha gente que está interesada, que averigua, que dice que... Y, bueno, entonces en ese sentido, digamos, hay gente que está interesada, pero que, profe, no, este semestre no puedo, profe, nosotros estamos hablando con los que quieren entrar o quienes están. Tengo que interrumpir este semestre porque, profe, este semestre no voy a poder pagar el semestre. Entonces voy a pedir un semestre y vuelvo el otro semestre que sigue. No tenemos muchos casos así, pero tenemos algunos casos así. O personas que no pueden simplemente costearse ni la maestría ni el doctorado porque no tienen los recursos, no cuadran las cuentas para pagar. La solución que adoptó los gobiernos anteriores, que me parece completamente inadecuada, es financiar la demanda, ¿no? Ustedes saben que todo eso, yo considero que todo eso fue un fracaso, no solamente yo, pero mucha gente considera que todo eso fue un fracaso. No se aumentó la cobertura con el CERPI lo paga. Se generaron situaciones muy conflictivas de estudiantes de estrato 1 y 2 que iban a universidades de estrato 7. Hubo incluso suicidios de estudiantes, pues, que no soportaron estar en un medio en donde ellos no podían realmente estar porque había evidente diferencia, pues, socioeconómica, de todo tipo. Yo no creo que la solución sea endeudar a la gente más para que estudie, que ese es el modelo norteamericano, por ejemplo. Bueno, en Estados Unidos es otro contexto. Uno podría discutir que de pronto sí allá. Sin embargo, la deuda que tienen los estudiantes norteamericanos hoy es astronómica. Eso lo señaló Hillary Clinton cuando era candidata a la presidencia, que desafortunadamente no quedó como presidenta. Y lo señala Biden hoy, que incluso tomó medidas para tratar de pagar ciertas deudas, porque hay gente que dura 30 años pagando su formación, lo que dura uno pagando una casa, pues. Y hay gente que ya tiene hijos que están en la universidad que siguen pagando su formación en universidad en Estados Unidos. Ese no creo que sea el modelo, y mucho menos para un país como estos, donde endeudarse es más complicado porque cuando usted sale de la carrera a veces no consigue trabajo. Y entonces el asunto es que, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo le voy a pagar ICETEX, por ejemplo? Que estamos esperando que se reforme mejor, entre otras cosas, porque sigue siendo una dificultad. La gente sigue teniendo dificultades. Pero de todas maneras el modelo no sería endeúdese para educarse. El modelo sería que usted pueda pagar según sus condiciones, pero yo entiendo que eso cuesta. Y yo entiendo que en estas condiciones, porque el dinero tampoco es infinito y uno también entiende eso, es probable que este gobierno no pueda implementar una cosa en la unidad de los posgrados porque no hay recursos para financiar eso. Eso habría que subsidiarlo porque alguien tiene que pagar, claro, por supuesto.
eso no es gratuito. Entonces, hay una dificultad que estamos enfrentando, que es esa dificultad a nivel de las universidades públicas. Yo tengo la impresión que no es solamente, tengo la impresión porque no tengo datos estadísticos, pero sí converso con personas, que no es solamente aquí, eso en otras universidades, y ahora se presentó un fenómeno más curioso, digamos, curioso porque todavía no ha sido muy bien explicado. Uno esperaría que con la gratuidad en los pregrados se hubiera dado en las universidades públicas un aumento enorme de estudiantes. Claro, está el límite de la capacidad que tienen las universidades para poder recibir estudiantes, que pues, necesitamos aula y todo, y eso se limitó porque durante muchos años la universidad no ha crecido en términos de infraestructura, entre otras cosas. Pero está pasando lo contrario, hay una disminución preocupante en los pregrados a pesar de la gratuidad. La pregunta es ¿por qué está pasando eso? Hay una hipótesis que yo creo que puede ser una hipótesis, yo no creo que haya habido todavía estudios, pero pues así muy, muy detallados. La hipótesis es que los jóvenes ya no están viendo la universidad como opción, o una profesión como opción. Un muchacho se puede decir, bueno, yo voy a estudiar una ingeniería, son pagos 5 años allí, de todas maneras es gratuito, pero tengo que costearme el transporte, la alimentación. Esta universidad tiene afortunadamente todavía cafetería, pero la mayoría de universidades públicas ya no tienen cafetería. Y si esta universidad no tuviera cafetería, cantidades de estudiantes no podrían estudiar, porque el almuerzo que tienen es el que tienen aquí. Es la única comida del día. Eso es así. Nosotros estamos todos los días con ellos, pues, y lo constatamos, ¿no? No necesitamos hacer estadísticas, no sé cómo salen las estadísticas, pero bueno. Y entonces, claro, han disminuido, el muchacho dice 5 años. Yo mejor me voy para el SENA o mejor me pongo a buscarme la vida, porque yo para qué invierto todo el tiempo, o para quedar desempleado, o para salir a ganar 1.500.000 pesos de salario. Bueno, uno de esos famosos contratos de prestación de servicios que son, bueno, eso es otro debate que hay que dar, pero bueno, son muchos debates, ya eso es otra cosa. Entonces, claro, hay una preocupación ahorita muy grande, y en las universidades privadas también, por supuesto, el bajón ha sido pero enorme, incluso al punto de que algunas universidades han empezado a cerrar ya programas porque simplemente no hay estudiantes de pregrado. Entonces, claro, está la pregunta de por qué. Esa sí es una crisis de más calado, digamos, porque es una crisis en el sentido de cómo perciben los jóvenes la universidad y la opción de profesionalizarse, ¿no? Hace muchos años, o no tantos, en Colombia, digamos, optar por una profesión tenía, al menos en principio, la posibilidad de mejorar las condiciones económicas. Uno estudiaba, yo recuerdo que los papás decían, ¿no? Lo mejor que puedo dejarle a mi hijo es el estudio. Esa frase significaba, porque con eso mi hijo va a subir de estatus, va a tener mejores condiciones que las que tengo yo que he tenido yo como persona. Hoy eso no es así. Eso no es así, y eso dice una crisis de un sistema, eso dice una crisis de un Estado que no ha podido crear condiciones dignas para la mayoría de personas. Eso es un problema político, por supuesto, y pues estamos viendo a ver cómo se puede enfrentar. Nosotros, hay que decirlo, hemos tenido mucha suerte en filosofía. En este momento tenemos 75 estudiantes entre maestría y doctorado, que eso es muy significativo, pero eso también es coyuntural, ¿no? En cualquier momento eso puede cambiar, digamos, como ha sucedido en otros planes en la universidad, que de tener muchos estudiantes han pasado a tener muy poquitos, quiero decir en posgrados. Estamos esperando a ver qué hacen las directivas, estamos esperando a ver, yo no tengo tanta esperanza en el gobierno, por lo que decía, pero en las directivas qué medidas se pueden tomar para enfrentar una situación que es preocupante, y digo en el nivel de los posgrados. Lo de pregrado habría que estudiarlo y mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué los estudiantes no están viniendo a estudiar? Bueno, para cerrar, creo que es como imposible irnos de aquí sin revisar el tema de un nuevo jugador que tenemos, y es la inteligencia artificial, que pues no es nueva, pero sí se popularizó, y en este momento es una herramienta que está al alcance de todos, y yo quisiera como revisar su opinión, de la valoración que hace como filósofo de la inteligencia artificial, y también de cuáles pueden ser unos métodos alternativos que no necesariamente sean las leyes, que sabemos que es como tan complejo que alcancen a llegar a hacer una
regulación que sea eficiente, por lo menos no lo suficientemente rápido. ¿Qué mecanismos ve usted en el panorama como que puedan establecerse para poder decir, vamos a ponerle un control a esto? Sí, bueno, allí hay un tema muy interesante de fondo. Hay un estudiante que está trabajando el problema del ingeniero de sistemas. Está trabajando conmigo, Julián Henao. Y está tratando el tema del transhumanismo y también el problema de la inteligencia artificial, pues porque hay digamos, una cuestión, digamos, que conceptualmente le puede uno servir como para pensar esta situación. Cuando uno piensa en el progreso de la técnica, uno puede pensarlo en términos, digamos, de dos polos, o es buena o es mala, ¿no? Algunos autores han señalado que hay los tecnófilos, que son los amantes de la tecnología, que piensan que la tecnología va a resolver todos los problemas y que hay que dejar que la tecnología fluya. Entonces, hablando de regulaciones, es que es un tema, por ejemplo, muy debatido en los Estados Unidos. Hablando de regulaciones, pues piensan que las regulaciones son negativas porque a la tecnología no hay que ponerle límites, cortapisas, porque eso impide que la tecnología progrese. Pero ahí detrás hay una idea que me parece equivocada, y es que la tecnología siempre será positiva, siempre nos va a resolver los problemas positivos. Por ejemplo, las tradiciones transhumanistas tienen algunas esa tendencia, ¿no?, a mostrarnos la cara buena, pero a ocultar la cara mala, de las consecuencias negativas que tiene la tecnología. Y hay los pesimistas, que técnicamente se han llamado neoludistas, y que piensan que la tecnología es el origen de todos los males y por lo tanto hay que destruir la tecnología. Bueno, no podemos vivir en un mundo sin tecnología, decíamos, y eso parece no ser un camino. Hay un autor, Eliur, que plantea una cosa interesante. Él dice, el progreso técnico no puede verse ni como bueno ni como malo en ese sentido extremo, sino que el progreso técnico tiene que verse como algo constituido de lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo no se pueden separar. Y me parece que esa idea de progreso, que esa idea más compleja de progreso es muy interesante como herramienta conceptual. ¿Por qué? Porque Eliur dice, cuando aceptamos una tecnología lo aceptamos con lo bueno y con lo malo. Pero usted no puede decir, me quedo con lo bueno y quito lo malo. Tiene que asumir lo bueno y enfrentar las consecuencias negativas y ver cómo resuelve eso. Eso quiere decir que la tecnología es, en ese sentido, profundamente riesgosa. La tecnología sería como una apuesta, ¿no?, que hacemos los seres humanos, porque al mismo tiempo que nos da beneficios, que son evidentes en muchos casos, al mismo tiempo nos trae una serie de... Tenemos que pagar un precio por ella, no un precio económico, sino un precio en términos de consecuencias. El calentamiento global es un ejemplo, ¿no? Además, Eliur dice que hay ciertas consecuencias que no podemos predecir, que es más complicado todavía. Hay cosas que no podemos predecir. Por ejemplo, cuando se empezó a quemar combustibles fósiles a principios del siglo XX, nadie tenía idea del fenómeno del calentamiento, el efecto invernadero. Esa fue una teoría que se desarrolló en los años 50, 60. O sea, nadie puede haber dicho, eso que ustedes están haciendo es peligroso, porque resulta que eso va a calentar el planeta, porque no había una teoría que entendiera eso, ¿no? Entonces, Eliur dice, hay consecuencias inesperadas e impredecibles de la tecnología que aparecen una vez la tecnología se implementó y hay que afrontarlas. No hay otra salida. Por ejemplo, vivir más, dice Eliur, para ilustrar lo de lo bueno y lo malo, vivir más, pues es bueno, en cierto sentido, pues es la vieja utopía, pues incluso la vida eterna, pues en la humanidad hay esas utopías, como por ejemplo poder vivir eternamente, eliminar las enfermedades, esas cosas que estamos empezando como a lograr, al menos. Vivir más es bueno, pero vivir más, ¿qué significa? Tiene consecuencias también negativas. Los europeos están jubilándose y viviendo más del tiempo que trabajaron. Si usted trabajó 20 años, está viviendo 25 o 30 años más. ¿Cómo sostener entonces esa población que hay que mantener económicamente? Eso es un problema económico serio porque hay que mantenerlas dignamente. Bueno, entonces ahí hay un problema. Entonces Eliur dice, hay una cosa positiva, pero hay una cosa negativa. Y no se pueden separar. Yo no puedo decir quiero vivir más, pero lo de vivir mejor, eso lo eliminamos. No, porque eso tiene usted que afrontarlo, es una consecuencia de vivir más. Y así sucesivamente. Entonces uno podría decir para cerrar con la inteligencia artificial que pasa un poco eso, ¿no? ¿Y la inteligencia artificial nos va a traer beneficios? Sí, ya hay cálculos de cuántos trabajos va a eliminar, ya hay estudios que hablan de
ciertos tipos de trabajo que van a desaparecer. Esas predicciones siempre hay que tomarlas pues con cierta cuidado, porque no sé, predecir el futuro es muy difícil, pero va a traer unas consecuencias enormes. Además, detrás de eso hay intereses, porque las tecnologías, como dice Julián, el estudiante que está trabajando en este tema, las tecnologías no son ingenuos, detrás hay personas, hay intereses. Esto va a ser un negocio, ¿no? Esto va a ser un negocio que promete también ser un buen negocio. Entonces, allí se podría aplicar un poco lo que dice Llull, ¿no? Nos va a traer cosas positivas, pero nos va a traer cosas negativas, y muchas de esas cosas negativas no sabemos ni siquiera cuáles van a ser. Hasta que no empecemos a implementar esa tecnología, no vamos a empezar a ver esas consecuencias y vamos a tener que enfrentarlas. Ese es un poco el riesgo que se asume cuando se asume una tecnología, ¿no? Entonces, yo pienso que el papel de la filosofía a veces puede ser el de adelantarse a esas consecuencias negativas y decir, vea, esto puede producir tal cosa. En el cine se hace ese ejercicio también, en la literatura de ficción, ¿no? El cine hace cuando el cine nos plantea un mundo dominado por las máquinas, pues entonces nos está planteando una posible consecuencia. Las máquinas podrán llegar a ser tan inteligentes que eliminen al hombre. Eso es una posibilidad, puede ser muy lejana ahora, pero es una posibilidad, ¿no? Que las máquinas lleguen a obtener inteligencia a tal nivel que pues que se tomen el poder, nos dejen a un lado y terminemos siendo parte pues de esclavos de ellas o simplemente eliminados. La filosofía puede hacer ese ejercicio también de ver qué consecuencias políticas, qué consecuencias sociales, éticas, filosóficas puede tener estas nuevas tecnologías, y ahí hay un campo de reflexión muy interesante, ¿no? Sobre lo que eso puede implicar y significar, ¿no? Para los seres humanos en muchos niveles, pues. Y creo que eso podría ser un aporte interesante, digamos, de la reflexión filosófica. De hecho, ya se están haciendo, pues, pero eso es todavía muy temprano, porque hay muchas cosas, como digo, que no sabemos cómo se van finalmente a manifestar, pues, secuencias, digamos. Bueno, muchas gracias. Quisiera preguntarle al auditorio si alguien tiene una pregunta para finalizar la entrevista. Profe, Sí. ¿por qué la academia sigue dando conocimiento al parecer obsoleto y no incursionan en los problemas actuales como los que nombró de todo el tema ecológico, contaminación y todo, sino que se sigue viendo de semestre a semestre como una repetición de lo mismo, temas arcaicos, temas pues que uno a veces va a clase y uno dice, pero pues ¿para qué me enseñan eso si yo salgo de la academia y mi realidad es otra? Entonces, ¿es pereza a los docentes actualizarse? O sea, como que es más fácil, yo repito esto cada año y no investigo más y ya sé, voy a la fija para calificar algo, o porque es muy complejo entender la situación, entonces les da miedo incursionar en temas actuales. Yo pienso que, al menos para el caso de la filosofía, el problema es que la filosofía es muy variada. Yo estoy dando precisamente un curso ahora para los estudiantes del primer semestre que se llama Introducción a la Filosofía. Entonces, yo les planteé como introducción una pregunta, ¿qué clase de disciplina es la filosofía? Que es una pregunta muy ligada a la pregunta, ¿qué es filosofía? Y lo que uno se da cuenta cuando habla de la filosofía es que la filosofía es una disciplina muy particular si uno la compara con otras disciplinas, las ciencias naturales y humanas. Y es que la filosofía tiene 2.500 años de producción y de problemas, primero. Entonces, hay muchos problemas, digamos, la filosofía tiene cantidades de problemas y que probablemente es la disciplina que más problemas tiene por su longevidad, ¿no? Nosotros seguimos leyendo a Platón, por ejemplo, eso le llama mucho la atención a algunas personas que vienen de otras profesiones. ¿Y ustedes por qué tienen que leer? Y ese señor escribió hace 2.500 años, ¿qué nos puede decir un señor que escribió? Nos puede decir cosas interesantes. Muchas cosas que dijo ya no, efectivamente las aceptamos, ya no nos parecen incluso políticamente incorrectas. Bueno. Pero hay cosas que sí. Entonces la filosofía también tiene una relación con su propia historia que es muy particular, y es que para la filosofía la historia permanece, está casi vigente. Bueno, esa vigencia hay que mirarla allí, entre comillas, porque hay que mirar. Muchos problemas son vigentes, hay que pensarlos desde el contexto en el que estamos. Entonces, lo que quiero decirte es que hay una variedad muy grande de problemas, y no todos los problemas necesariamente en filosofía se refieren al contexto contemporáneo y actual. Y a mí me parece que eso es importante y es interesante, digamos, esa pluralidad que caracteriza la filosofía. Claro, ahí la cuestión es que
ustedes, como, la experiencia de ustedes como estudiantes es que tienen que pasar por allí todo, ¿no? Ustedes no pueden decir, aunque nuestros programas de pregrado y de posgrado, sobre todo de pregrado también y de posgrado, son muy flexibles y el estudiante tiene la posibilidad de escoger. Sin embargo, no hay una flexibilidad absoluta en el sentido que el estudiante dice, escojo esto y esto no. Yo pienso que los programas deben ser flexibles para eso, para que el estudiante pueda escoger, a mí me interesa más esto, entonces quiero ver problemas que estén más ligados a los problemas contemporáneos. O puede que un estudiante esté interesado, por ejemplo, en las reflexiones que hizo Platón sobre la democracia, eso también es válido. Uno puede decir, bueno, pero ¿y eso qué nos interesa hoy por hoy? Hay muchas gentes que están dedicadas a eso y eventualmente eso puede, digamos, hacer un aporte a la filosofía contemporánea en cierto sentido, si hay elementos allí que puedan salir. Entonces, lo otro es que hay otra cosa que efectivamente sí es importante ya a nivel de la universidad, que yo creo que tú tienes razón, y es que la universidad debe estar pendiente de revisar sus currículos, digamos actualizarlos en cierto sentido. Hay que actualizar, hay que entender qué significa actualizar en cada área. A mí me parece que sí la universidad debería hacer una reflexión más profunda en general, quiero decir, repensando sus programas, sus ofertas, lo que está ofreciendo. Entre otras cosas porque tenemos mucha competencia ya, ¿no? Competencia de universidades privadas. Ustedes saben que hoy por hoy ya se puede hacer, hablando de inteligencia artificial y sobre todo de la conectividad, hoy ya se puede hacer un doctorado o una maestría en una universidad extranjera sin ir a otro país, ¿no? Usted puede hacer perfectamente un doctorado en España desde acá, por las famosas plataformas, pues, que afortunadamente, digo yo, las empezamos a valorar durante la pandemia, porque eso existía antes de la pandemia, pero nadie quería eso, nadie quería conectarse, pues no, eso. Y en la pandemia la universidad sobrevivió gracias a eso. Si no hubieran existido las conexiones por plataforma, hubiésemos desaparecido. No creo que a los profesores me hubieran pagado 2 o 3 años por estar en la casa pues encerrados, muy difícilmente. Entonces, eso, digamos, pero lo que quiero decir es que debemos ir más allá, aprovechar eso, y está esa competencia. Entonces ya el estudiante nuestro, que eventualmente está pensando en un posgrado, por ejemplo, no tanto en un pregrado, pero sí un posgrado, puede pensar, bueno, ¿yo por qué no hago? En Argentina se puede hacer un posgrado conectado desde aquí, en España también, en Francia también. Y la noticia que no debería decir es que es más económico. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, sí es bueno, digamos, entiendo en el sentido de que tenemos que ser autocríticos, claro. Autocríticos en el sentido de que estamos dando, que estamos ofreciendo, estar, bueno, actualizando, ahí habrá que poner entre comillas la palabra actualizar, qué significa eso, pero por lo menos ir repensando eso que estamos ofreciendo, hasta qué punto las generaciones van cambiando, ¿no? Yo digo que los únicos que se envejecen en la universidad somos nosotros los profesores, los estudiantes nunca se envejecen, ¿no? Los estudiantes siempre permanecen jóvenes. Y claro, los estudiantes van cambiando, claro, por supuesto, los intereses van cambiando, las motivaciones, y tienen otras cosas, otras perspectivas muy diferentes a las que pudieron tener estudiantes de hace 10 años, y eso tiene que ser importante, claro, ¿no? Sin que eso sea necesariamente el único criterio, pues, que oriente, digamos, los currículum, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerles mucho por el tiempo y por la deferencia, pues, de haberme escogido. No sé si pues valgo, digamos, lo suficiente como para dedicarme a una entrevista, pero espero que lo que les haya dicho pues haya servido de algo para todos y para las personas que puedan ver esto después. Muchas gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Claro que sí, maravilloso, muchas gracias. No, a ti, Vanessa, muy amable.